Hola, hoy vamos a hacer una entrevista diferente. Es una entrevista a la parte interna de capitalismo consciente. Y es que en estas sesiones hemos estado entrevistando durante estos días y este mes más bien a las personas que primero fueron formando este movimiento. Y hoy toca entrevistar a Mauricio, que ya está aquí conectándose, que Mauricio es pues el primer colaborador que se sumó después de que yo tuve el honor de ser invitada a trabajar aquí. Y aquí estamos. Mauricio está ahorita en Alemania. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mau, qué padre platicar por ahora en este formato tú y yo. Decía antes de que te conectaras que este mes de mayo nos había estado tocando entrevistar a las primeras personas que fueron formando este capítulo. Desde pues tuvimos el primer consejero que fue Raúl, la primera empresa, el primer líder consciente, la primera empresa que encontramos con prácticas conscientes que es Qualia, y pues ahora qué felicidad que tú y yo vamos a estar platicando por aquí, que tú eres después de mí la primera persona que se sumó al equipo. Sí, aquellos tiempos, ¿no? Sí, 2017, ¿no? Parece bastante tiempo, pero pues en 3 años como hemos vivido bastantes cosas, ¿no? Entonces, esta entrevista te quiero como, pues que te conozcan a ti. O sea, estos son como los rostros del capitalismo consciente, de las caras que están y nos toca, ¿estás de acuerdo conmigo que nos toca conocer del caso de gente increíble todo el tiempo? Sí, sí, es lo que necesitamos ahora más en estos tiempos, como ver más ejemplos. Y ahora que la tecnología nos los permite y también ¿cómo se llama? El lockdown internacional, pues hay que aprovechar. Sí, mira, yo decía ahorita que tú estabas en Alemania. Entonces, cuéntanos primero, ¿por qué te vinculaste a capitalismo consciente? ¿Cómo fue esa parte de decir, oye, esto me gusta, estoy en Alemania, pero quiero contribuir? Pues, bueno, obviamente esto todo tú lo sabes, pero de inicio cuando empezamos, o bueno, cuando empezaste, había cosas, por ejemplo, con las producciones que de repente te atorabas, porque eran muchas, obviamente, de mucho material que nos mandaba Capitalismo Consciente Internacional, y me empezabas a pedir cosas, ¿no? Entonces, bueno, al inicio como favores personales de, oye, apóyame por favor con esto, y yo, pues sí, claro. Y luego obviamente empecé a leer y a ver porque obviamente para traducirlos había que entenderlos. Y fue así como que me empezó a interesar el tema, ¿no? Entonces luego llegó la oportunidad de hacer algo de servicio social que también había siempre tenido como la espinita de hacer. En México nunca, no era que no tuviera la oportunidad, sino más bien me faltaba tiempo, porque bueno, hay Sí. muchas cosas que se pueden hacer, pero bueno, tú me conociste en esos años, yo no realmente era así como trabajar y los sábados y domingos era descansar porque las semanas eran muy pesadas para mí en México, ¿no? Entonces, ya que estaba acá más con calma, que solamente estaba estudiando alemán por un tiempo, dije, bueno, pues creo que es buena oportunidad para empezar a hacer algo por el país y esto me interesó desde el inicio, como te digo, con los primeros documentos que me mandaste y con lo que me platicabas, dije, bueno, suena interesante la propuesta, ¿no? Entonces, pues ya me empecé a meter y pues acá estamos 3 años después. Claro, porque esto que dices, o sea, hoy lo vemos hacia atrás como que, ah, sí, tenemos documentos en español, pero cuando abrimos el capítulo no había nada en español y, y nos metimos bastante como, porque teníamos esa parte en la que, a ver, estos contenidos, esto del capitalismo consciente es para todos y primero pues para hacer que para todos esté, también que esté en nuestro idioma y traducirlos, encontrar las palabras correctas, como por ejemplo la palabra stakeholders, ¿no? Que no tiene una traducción tal cual al español, pero que decimos grupos de interés. Entonces, todo este proceso de traducir fue bastante, sí me acuerdo bastante de esa labor. Y quiero ir más profundo al tema, porque por algo te llamó la atención. Cuéntanos, ay, se volteó tu Ah, cámara. se Qué volteó, bonita tu sorry. casa, Toda la ropa ahí, sorry. no te preocupes. Oye, pero
Cuéntanos qué estudiaste, o sea, que la gente que te va a ver, que son nuestros miembros y nuestra comunidad, y que siempre les toca verte como en acción en alguno de nuestros programas, sesiones o vía correo, pero cuéntanos si esto te gusta y si cuando lo leíste te llamó la atención es porque hay bastante detrás del tema. ¿Qué estudiaste? ¿Qué querías ser cuando eras niño y qué querías ser de grande? Ese tipo de cosas. Bueno, yo siempre quise estudiar algo relacionado con algo internacional porque siempre me llamaron la atención como las culturas en general. En algún momento fue antropología, después fue como negocios, no, negocios internacionales, la verdad es que fue como algo impuesto, que fue lo que terminé estudiando, pero no, siempre fue algo como relaciones internacionales, antropología, no sé, cosas así de cultura y cosas que me permitieran viajar, porque siempre quise viajar, ¿no? Entonces, y siempre pensé que una muy buena manera de hacerlo era estudiando algo que te permitiera viajar. Entonces, bueno, terminé estudiando negocios internacionales porque pues fue lo que se presentó en ese momento. Tuve ahí por ahí un par de problemas en la escuela, entonces en la universidad me tuve que cambiar de carrera, bueno, no de carrera, de universidad varias De veces, universidad, claro. pero, pero no, al inicio fue, sí, ¿cómo se llama? El objetivo era estudios internacionales. Y te digo, de nuevo, tuve un problema por ahí en la universidad, ya sabes, ¿no? ¿Cómo se llama? El típico golpe de los 20, que bueno, pues quieres hacer todo, entonces me distraje un poco en mis estudios. Y por eso ya no pude estudiar estudios internacionales. Pero bueno, terminé estudiando negocios internacionales, que sonaba como algo no igual, pero como similar. Entonces, pues sí, empecé en ese lado de los negocios. Eh, pero esa parte del capitalismo consciente, por ejemplo, y de por qué me llama la atención relacionado con mi carrera fue porque siempre me llamó la atención las cosas sociales, políticas. Si recuerdas, tuvimos juntos una clase de sociología mexicana que también me llamaba Claro, mucho la porque tú atención. y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Claro, Soy mucho antes de sociología, claro. capitalismo consciente. Sí. Entonces, pues sí, siempre me llamó la atención algo así como lo social, pero después ya estudiando negocios internacionales me di cuenta que podía hacerlo como más como un hobby a lo mejor que como carrera, porque bueno, sabemos que en México no está como muy desarrollado ese punto de la sociología, etcétera, ¿no? Entonces, me enfoqué y la verdad es que con mucha suerte porque tengo como varias cosas que me gustan, entonces terminé haciendo cosas que me gustaban en el trabajo y también en mi tiempo libre tener la oportunidad de hacer como estas cosas que te digo, estas cosas sociales y que al final tienen relación, ¿no? Con el trabajo también, que es lo que me super llama la atención o lo que terminó enganchándome de capitalismo consciente, que no solo la parte social o querer cambiar el mundo, querer cambiar a la sociedad, o la manera que vemos las cosas en México, sino también hacerlo a través de los negocios, que fue lo que terminó ligándose a mi carrera. Claro, y ligándolo también con lo de capitalismo consciente, tú cuando te toca hablar con miembros en los programas que tenemos, con miembros asociados, dejas bastante claro que esta es tu contribución al país, a tu país, aunque estés en Alemania, porque pues tú tienes allá un rato y eso me parece muy destacable y muy, pues, muy bonito también. Sí, sí, siempre platico esa parte de que pues sí, es mi contribución o lo que quiero dejar o en lo que quiero trabajar para hacer de México a lo mejor a distancia algo un poco mejor, ¿no? Bien. Oye, y a ver, vamos a seguir contando cosas, pero primero, haz tu carita un poquito más a tu derecha para que los comentarios no te tapen. Gracias. Bueno. Un tema. Nosotros en Capitalismo Consciente desarrollamos from scratch, desde cero, documentos y casos y herramientas. Y esa labor a ti te encanta y después de unas reestructuras, cuando fuimos creciendo y todo el equipo, tú las haces, les llamamos los Conscious Story Bites. Claro. ¿Nos puedes Sí, contar un poquito de eso?
Esto es algo que empezó porque, de hecho, fue algo que nos pidió la gente. Si recuerdas cuando empezamos este rollo de tener juntas presenciales y a distancia, como mencionaste, no había material, o sea, no existía material en español. Había mucho material en inglés, mucha literatura, pero eran cosas que a lo mejor eran como un poco muy abstractas y difíciles de poner en el contexto de México, ¿no? Entonces, Ajá. y además lo hacía difícil el idioma, porque si bien muchas personas entienden inglés en México, pues enviar textos en inglés y luego tratar de aplicarlos en una sesión era muy complicado. Entonces, comenzamos creando primero documentos propios basados en lo que teníamos de Conscious Capitalism Internacional y de ahí empezamos a como a liar o a idear cómo poder, ¿cómo se llama? Pues sí, sentarlos y hacerlos más digeribles para la gente, porque pues al final también aún en español eran un poco pesados, y fue como empezó a surgir la idea de este Conscious Story Bites, ¿no? De que tenía que ser algo que fuera didáctico, pero no al punto de ser un paper de una organización Ajá. dedicada a solamente conocimiento, sino algo que pudieran, ay, perdón, le piqué, Sí, algo algo que pudieran aplicar. que pudiera ser práctico para sus empresas, cualquier líder. Exacto, sí, y que fuera también algo más ejecutivo, algo no tan largo, algo muy digerible, que fuera, eh, que se pudiera compartir y que no te tomara más de 5 o 10 minutos leerlo y entenderlo en el mismo tiempo, ¿no? Entonces fue así como surgió. Esta es ya la tercera iteración o la tercera Mm, versión de, Pues, ajá, porque antes se llamaban también de otra forma. claro, sí, antes era, y estaban en otro formato también, en este Microsoft Sway. Estos documentos se los enviamos a nuestros miembros asociados para que puedan como aplicarlos en sus empresas. Y también con la buena noticia que próximamente los vamos a estar subiendo para que sean de uso para toda la gente, las versiones anteriores. Entonces ahí, a mí que me encanta que de lo que tú incluyes casos internacionales, incluyes casos a veces también mexicanos, como acabas de decir, incluyes un how-to, una herramienta que pueden aplicar, como dices, en sus empresas. Y lo más interesante es que es muy digerible. O sea, el formato ha evolucionado a ser un PDF muy, muy sencillo y muy para fines. Y les decimos también a los asociados, oye, compártelo con cualquiera de tus stakeholders. Entonces, bueno, y también te ha tocado desde cero. Nosotros teníamos programas online desde 2017 que empezamos una prueba de un piloto y tuvimos uno de liderazgo y luego tuvimos uno que se llama Conscious Practice. Cuéntanos qué es el Conscious Practice, qué es lo que más te ha gustado del Conscious Practice y qué futuro le ves al Conscious Practice. Bueno, el Conscious Practice igual inició como un programa en línea para aquellos. De hecho, la idea inicial, si recuerdas, fue poder ofrecer contenido y poder conectar con los miembros del capítulo que no estaban en Ciudad de México. Porque Ujú. teníamos obviamente eventos en Ciudad de México de manera regular, cada mes, cada 2 meses, pero había personas que definitivamente no podían ir por trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, digo, lo traíamos ya, pero continuamos con la idea de poder compartir contenido a través de en esta plataforma virtual, ¿no? Que había gente interesada. Entonces, empezamos obviamente con gente que no tenía como mucha noción de qué era capitalismo consciente. Entonces, la idea principal al inicio fue darles como una introducción súper rápida de capitalismo consciente. Fueron las sesiones más pesadas porque obviamente ahí pues sí era puro contenido, ¿no? O sea, era revisar partes del libro, partes de lo que otras personas habían escrito de que era Conscious Capitalism, obviamente familiarizarlos con las palabras, con el Con vocabulario. los pilares, con la Exacto. filosofía, las prácticas. Sí, exacto. Entonces, pues sí se hizo muy pesado al inicio, o estuvo algo no tan dinámico, porque pues es necesario, ¿no? Siempre es necesario empezar con las bases, ¿no? Las bases, claro. Pero ya después empezó a ser, como siempre nos pasa también en la edición de 2017,
empezamos a hacer como esa pequeña comunidad en el que nos conocimos ya o empezamos a conocernos y empezamos a compartir cosas también, porque una de las situaciones o las cosas que más me llamaron la atención es que todos los que se sumaron a este programa decían siempre de no, pues yo no conozco capitalismo consciente, pero siempre he sentido que hay que hacer algo diferente, ¿no? Entonces, a la hora de que empezamos a explicar los pilares, la filosofía y todo, decían, bueno, es que esto yo lo hacía, pero yo le llamaba o no tenía nombre o yo pensaba que era algo relacionado con esto. O sea, no tenían los nombres, pero sí ya estaban haciendo muchas cosas de capitalismo consciente. Entonces, el siguiente paso, que es en el que estamos ahorita, es empezar ya a compartir ese conocimiento y experiencias de todos los que están involucrados en este programa en la sesión para que otras personas puedan aprender de estas experiencias, ¿no? Que al final es el formato que tenemos en general en Capitalismo Consciente de poder compartir las experiencias. Sí, entonces este Conscious Practice es un programa online que sesiona cada mes, es un foro en el que es un foro de apoyo, o sea, los miembros se conectan y tiene diferentes pues secciones, sí, pues sí, diferentes tiempos. Nos gusta siempre poner la historia de alguien que puede ser de la comunidad o puede ser otra empresa, otro líder que reconocemos que tiene prácticas conscientes. Le pedimos que comparta sobre esto. Los que están conectados preguntan, interaccionan, pero también tenemos diferentes momentos en los que se da este foro de apoyo donde otros exponen, yo le estoy haciendo de esta manera, ¿quién me puede dar un consejo para hacer esto? Tengo esta situación. Y es eso, ¿no? O sea, es como lo que decimos, o sea, el capitalismo consciente, los negocios conscientes, o sea, no es algo que empiezas en febrero y vas a acabar en diciembre y te tu estrella, o sea, es un camino de vida en el que todo el momento tienes retos en tus negocios o con todos tus stakeholders y tener estos grupos de apoyo con gente que tiene una visión similar ayuda bastante para enriquecerse. Hace poquito, la vez pasada, si te acuerdas, tuvimos a Fer Bolagay que contaba y decía, yo he tomado muchas decisiones de mi negocio el año pasado en base a las buenas prácticas que han compartido aquí. Entonces, pues bueno, ese es el objetivo y va bueno. Oye, Mau, y una pregunta obligada. Ahorita estamos a tope y así vamos a estar hablando de la nueva normalidad. Y la nueva normalidad, pues tú, un parte de tu tiempo y tu labor y tu corazón está en contribuir en capitalismo consciente, pero también estás en una empresa en Alemania. Y es bien interesante tenerte allá porque nos vas contando cómo es como un poco ver el futuro, o sea, con esta situación y estos cambios, ¿qué puedes contarnos de cómo se vienen las cosas, cómo vienen los cambios de las empresas, y qué piensas sobre cómo en México las empresas conscientes pueden adoptar esto? Buena pregunta. Pues lo que yo he notado por acá es que más que regresar a la normalidad, como tú lo decías, es otra versión de lo que percibíamos como normalidad antes, ¿no? O sea, acá las cosas ya se están abriendo, o sea, los restaurantes y demás negocios empezaron a abrir desde hace 2, 3 semanas, pero con reglamentos. O sea, por ejemplo, una de las cosas que platicaba, no sé si te platiqué a ti, pero que ir para cortarte el cabello, por ejemplo, que me lo acabo de cortar, by the way, eh, todo es con plástico, o sea, todo es súper protegido, solamente está permitido que esté máximo 2 personas, creo que depende como de qué tan grande esté, pero hay como reglas que no existían antes, ¿sabes? Que es como, Ujú. pues, entrar en otra realidad, no es lo que era Sí, antes, y creo que no va a ser lo que era antes por mucho tiempo, y no sé si vuelva a ser igual, porque también estaba viendo un programa sí, un documental en la televisión acerca de cómo las pandemias de hecho han modificado los interiores de las casas, ¿no? Que antes las casas tenían, por ejemplo, los retretes eran de madera, pero con todas las enfermedades que empezó a haber en el siglo XIX se dieron cuenta que era muy difícil de limpiar
y por eso terminamos con retretes y con baños que están cubiertos de cerámica, todo es de cerámica, porque es fácil de limpiar y es más higiénico. Que Ok, antes, por ejemplo, había, y que no pasa en México, pero creo que puede empezar a pasar, en Europa siempre hay o sea, si tu casa es como, si tienes más de una habitación, obviamente, tienes siempre un baño que solamente tiene un lavabo, por ejemplo. Porque es para que la gente no entre a tu baño personal, o sea, que no entre a tu casa, a tu espacio y se pueda lavar las manos. Entonces eso lo tienen en muchas casas en Alemania que fueron construidas como en ese viejo estilo y empezó eso como en el siglo XIX, ¿no? De tener como un lavamanos qué interesante. separado. Sí. Entonces, en el terreno de negocios, pues yo creo que en México tenemos como más flexibilidad para poder hacer estas cosas de manera remota. De hecho, yo creía que teníamos mucha más flexibilidad de la que al final, si recuerdas en la última sesión platicamos de eso con los integrantes. ¿En la sesión del Eh, practice te refieres? sí, sí, en la Ujú. sección de practice, yo creía, de hecho, tenía la idea de que en México estábamos como muy flexibles con la tecnología, estábamos como, pues, tan cerca de Estados Unidos y agarrando como todo, más rápido, y no fue así. Te platicó alguien que sí les costó trabajo al inicio, pero la otra sorpresa fue también que muchas áreas que creyeron que no se iban a poder acoplar a este nuevo esquema de tratar todo de manera remota, lo hicieron muy bien, tanto que están pensando mantenerlo ahora, ¿no? Entonces Sí, creo que esto va a ser también parte de lo que va a pasar después de este encierro y de esta pandemia, que pues la gente va a comenzar a ser como un poco más flexible en el terreno de estar en la oficina, ¿no? En México, que a lo mejor todavía hay negocios que tienes que estar presencial. ¿y cómo está haciendo en Alemania? ¿Qué estás viendo tú por allá? Eh, en Alemania, de hecho, ahí llevamos ventaja. En ¿Por qué? Alemania no es muy fan de las tecnologías porque la gente tiene o es más precavida con sus datos Ok, por razones históricas. Entonces, la gente tiene mucha reserva de entregar sus datos a compañías por internet. De hecho, por ejemplo, no muchas personas tienen Facebook. Instagram tiene la mayoría de los jóvenes, pero por ejemplo hay gente de nuestra edad que no tiene ni siquiera celular inteligente porque, ¿para qué? O sea, yo no quiero que sepan dónde estoy. Entonces, esta parte también de las tecnologías, de estar en la computadora en tu casa no es como muy bien vista en las empresas y de hecho la gente no lo quiere porque también existe algo que es como más intenso que en México, la división entre trabajo y vida personal es muy, muy estricto aquí. Entonces, llevar tu trabajo a tu casa, o sea, de hecho si no recuerdo, en algunos estados de Alemania es ilegal llevarte trabajo a tu casa. O sea, no te pueden obligar a llevarte cosas a trabajar en tu casa. Lo puedes hacer obviamente de manera, ¿cómo se llama? Por tu cuenta, pero tu jefe no te puede decir, oye, contéstame correos después de tu horario laboral, porque es ¿y ilegal. ahorita con Entonces, esta situación siguen respetando eso? no, hubo ya obviamente mucha más flexibilidad de los dos lados, O entonces sea, el creo que new normal también está, sí, creo que ok, también va a afectar, pero yo creo que en México estamos como más avanzados en ese punto. Creo que la gente es como más abierta a agarrar algo nuevo, ¿no? En México, en Alemania, incluso, por ejemplo, hay mucha gente que no tiene tarjetas, o sea, pagan todo con ok, efectivo. muy Entonces, interesante. sí, creo que en México no debe ser tan difícil, o espero que no sea tan difícil esta nueva normalidad. Pues Eh, ya lo veremos, ¿no? O sea, también hemos como estipulado internamente en Capitalismo Consciente que todos nuestros conscious story bites, estos documentos que les hacemos llegar a nuestros asociados y nuestros contenidos van a estar siempre pues con la mira de esto, la nueva normalidad. Y ya lo veremos, ¿no? Seguiremos trabajando para eso. Te quiero cambiar así completamente la pregunta y te quiero preguntar, en estos 3 años que tienes tú, sí, tres, ¿no? Sí, 3 años que tienes
pues siendo parte de Capitalismo Consciente, ¿cuál ha sido el líder consciente y por qué que más te ha dejado como wow, qué aprendizajes? Pues yo creo que más que líder consciente, pues sería un grupo de personas conscientes. Y yo diría que Xcaret, no sé si porque tuve más contacto con ellos, porque bueno, en algún punto, pues tenía reuniones casi semanales con ellos, Ujú. ¿no? Pero El Hotel eh, Xcaret. el Hotel Xcaret, exacto, sí, porque me sorprendió mucho la manera en la que, de nuevo, ya era una empresa consciente sin saber que eran conscientes. Este, y me sorprendió todas las políticas o todo lo que hacían detrás de dar un buen servicio al cliente, ¿no? Tenían, por ejemplo, o platicábamos en algún momento que tienen un departamento exclusivo para ayudar a la gente a darse de alta en el SAT, porque están interesados obviamente, o tratan, creo que de hecho todo lo tienen de manera local, o sea, todos sus proveedores son locales, mexicanos, Sí. Y pero hay mucha gente. locales de la zona Exacto, también. es de la zona. Entonces, pero obviamente el problema es que sabemos que en Yucatán, pues, el nivel de, ¿cómo se llama? De desarrollo, pues, no es igual que en Ciudad de México, ¿no? Entonces, decían que había muchas personas que hacían muy buenos productos, pero no tenían la manera legal de adquirirlos porque no daban facturas, porque no sabían que era una factura, porque no estaban registrados en el SAT, ¿no? Entonces, tuvieron que crear un departamento especial, específico para ayudar a la gente a darse de alta en el SAT, llevarlos casi de la mano y explicarles cómo era el proceso para que pudieran comprarlos porque estaban interesados. Entonces, eso es de las experiencias que me ha dejado más wow de estos 3 años. Sí, porque aquí entramos en un terreno que da para hablar bastante, pero es esta relación pues del pago de impuestos, ¿no? Que es Claro. parte, o sea, pues es parte, es un stakeholder relevante. Bueno, pues, ¿qué te gustaría de ver a México haciendo qué ahora? Esta es mi última pregunta antes de que nos digas otra cosa que quieras. ¿Qué me gustaría hacer? Pues yo creo que me gustaría ver más gente interesada en la educación. Creo que Ok, en este momento necesitamos un México más educado en todos los terrenos. La conciencia es uno definitivamente, pero creo que como parte de este movimiento de capitalismo consciente, eh, una de las cosas que también debemos de poner o de tener en mente es esta parte de la educación, ¿no? Que por ejemplo se relaciona con lo que acabo de decir de Xcaret. A lo mejor no lo vemos como educación de sentarte con alguien a leer un libro, pero es educar a las personas a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, creo que eso me gustaría ver en México, en cambios, que la gente estuviera más interesada en hacer que el resto de la gente en el país viviera mejor. perfecto. Y bueno, pues algo que quieras agregar a esta entrevista del primer colaborador de Capitalismo Consciente. Bueno, que en realidad técnicamente es el segundo, ¿no? Porque yo soy la primera, pero el primero que llegó a hacerme compañía. Formalmente, sí. Sí. Eh, no, pues solo que espero sigamos haciendo cosas como estas, que siga expandiéndose el movimiento y que llegue a más personas y pues nada, que podamos adaptarnos y ayudar al país a adaptarnos a esta nueva realidad y hacer más Claro, cosas claro, para porque salir aquí adelante. tengo que comentar algo bien relevante. Tú, como estás en Europa, participas en las llamadas de capitalismo consciente del lado de Europa, representando a México. Entonces te toca ver esto que cómo crece, cómo llega a otros países, cómo lo adaptan, que bueno, después podemos hacer otro live para hablar de esos países, eh, porque eso ha sido increíble, ¿no? O sea, como que siento que nosotros sin darnos cuenta, o sea, capitalismo consciente, estábamos un poco preparados para esto, ¿no? Teníamos como un colaborador tú, del otro lado con otros horarios, acoplándonos a una manera diferente de trabajar, con un programa online que empezamos a validar en 2017 y que hoy es como bastante interesante porque ahí probamos muchísimas cosas. Entonces, pues
Mauricio, mil gracias por lo que haces por Capitalismo Consciente. No me dejará mentir la gente que le toca vincularse contigo, que dicen, bueno, Mauricio, wow, excepcional. Y para los que quieran seguir sabiendo más sobre Capitalismo Consciente y sobre nosotros, pues pueden igual escribirnos para que les contemos sobre el practice, donde hoy también estamos haciendo unos cambios, pero sigue relacionadísimo a ese programa. Sí, así es. Sí, pues em, sí, veremos que tengamos más miembros. Esperemos que tengamos más siempre. Sí, claro, siempre. Bueno, pues muchas gracias, Mauricio. Mauricio Manrique, desde Alemania, primer colaborador que se suma al equipo de Capitalismo Consciente. Gracias, bye, estamos hablando. Bye. Bye.